Muy bien. Buenos días, tardes o noches, dependiendo cuando vean este video. Es nuestro segundo video de apoyo para la materia de mecánica de materiales. Y bueno, es muy interesante porque es el primero de una serie de videos que estaremos creando para complementar nuestra materia. Y esperemos que sea de utilidad no solo a las personas que están en nuestro entorno, sino a todos aquellos que puedan llegar a ver este video. En esta ocasión trabajaremos un ejercicio relacionado con el esfuerzo normal. Tenemos nuestra armadura, que la podemos observar, y tenemos en la descripción del video el texto de nuestro ejercicio. Daremos lectura para efectos del video. Dice así: la armadura presente. La armadura está hecha de 3 elementos conectados por pasadores, que tienen las áreas de sección transversal mostradas en la figura. Determinar el esfuerzo normal en cada elemento si la armadura está sometida a la carga mostrada. Establecer si el esfuerzo presentado en los elementos es tensión o compresión. Bien, entonces la fórmula básica de nuestro trabajo en mecánica de materiales es la siguiente fórmula: esfuerzo igual a carga entre área. Nosotros sabemos que esta carga debe ser aplicada de forma axial, es decir, debe pasar por el centroide de nuestros elementos. Al conocer nosotros, por nuestra materia de estática, al conocer el comportamiento de una armadura, nosotros sabemos que si la carga se aplica en un nudo o nodo, ¿qué es un nudo en una armadura? Es el punto donde se conectan dos o más elementos. Al ser las cargas aplicadas en estos nudos, el comportamiento de estas fuerzas a las que se ven sometidas estos elementos, nosotros sabemos que se presentan fuerzas axiales, y lo que tenemos que determinar es cuál es la magnitud de esas fuerzas, de esas tensiones, y concluir si se trata de fuerzas en tensión o compresión. Repetimos, nosotros sabemos por estática que al aplicar una fuerza en un nudo, estas fuerzas teóricamente son axiales. Por lo tanto, esta fórmula, la fórmula del esfuerzo, es aplicable. La manera en la que resolvemos o podemos encontrar esas fuerzas es analizando nudo por nudo. En este caso comenzaremos con el nudo B o con el punto B y colocaremos como paso número 1 analizar nudo o nodo B. ¿Por qué analizar ese punto? Bueno, por una razón. Es el punto donde se está aplicando la fuerza de 500 libras. Es el punto donde se está aplicando la fuerza que afectará a todo mi sistema. En ese sentido, en ese punto, ¿verdad?, es donde obtendremos valores numéricos. Y por ello es recomendable empezar por ahí. Entonces haremos nuestro diagrama de cuerpo libre. Colocaremos el nudo como un punto. Colocaremos en color verde la fuerza vertical de 500 libras. Una fuerza P, aunque no tenga ese nombre, nosotros se la colocaremos. Y esto es muy importante. Cuando trabajamos con armaduras, siempre se supone, en nudos, siempre se supone que las fuerzas estarán en tensión, lo cual implica que esas fuerzas intentan estirar el nudo. Entonces la flecha o la dirección en la que irán esas fuerzas se establece de esta manera. Sabemos que en el punto B existe el elemento CV,
Por lo tanto, ese elemento estará sometido a una fuerza que le llamaremos la tensión o la fuerza TCB. Y observemos la flecha con la que estamos indicando ya la magnitud de esa fuerza. Perdón, no la magnitud, la dirección. Y siempre se supone en tensión. La tensión implica que intenta estirar o jalar el nudo. Y por otro lado tenemos la tensión AB y la indicamos también en tensión. Caso contrario, tensión AB. Caso contrario, si hiciéramos lo contrario, estableceríamos entonces la compresión y sería la flecha en este sentido. Pero eso no es recomendable. Siempre los elementos, siempre las tensiones al analizar el nudo en una armadura, siempre se proponen en tensión. Y esta es la manera en la que se utiliza generalmente en toda la bibliografía. Todos los autores utilizan esta suposición. Bien. Entonces tenemos la tensión CB, que es totalmente horizontal. Por lo tanto, solamente tiene componente en X. Por otro lado, observamos que la tensión AB está con un ángulo de inclinación, no es totalmente vertical. Por lo tanto, concluimos que tiene una componente vertical, que le llamaremos la tensión ABY, señalando que es su componente vertical, y por el sentido de la flecha, sabemos que existe aquí, vamos a dibujarlo un poco encima, que tiene una componente perfectamente horizontal, solamente la estamos colocando, ¿verdad?, arriba para que se alcance a observar, que esta será la componente ABX. La suma de estas componentes nos dará la totalidad de la tensión AB. Entonces, lo que hacemos siempre en este tipo de nudos es hacer dos sumatorias. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha positivo. Bien, empecemos con la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y implica las siguientes fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, vamos a hacerlo en la parte inferior. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo. Tendremos lo siguiente. Tenemos una fuerza de 500 libras que va hacia abajo, por lo tanto diremos que es negativa. Menos 500 libras, menos, observemos que la flecha nos indica que la tensión ABY o la componente Y de la tensión AB va hacia abajo, por lo tanto también la indicamos negativa. Igual a 0. Son todas las fuerzas que tenemos en el, podemos llamar, en vertical. Y solo tenemos una incógnita, por lo tanto podemos despejar. Diremos entonces que menos tensión ABY o menos componente Y de la tensión AB, pasando el menos 500 al otro lado a la suma, nos quedaría 500 libras. Pasando el signo, esto siempre se debe expresar en positivo. El signo debe pasar al otro lado, entonces multiplicando ambos términos de la igualdad por menos 1, nos quedaría como componente Y de la tensión AB igual a menos 500 libras. Y esta será nuestra primera componente. Observamos que es negativa, lo cual nos permite concluir que la suposición, ojo aquí, que la suposición que hicimos,
que iba hacia abajo no es correcta. La tensión o la componente Y de la tensión AB no va hacia abajo, va hacia arriba. Ahorita lo vamos a ver. Bien, esto lo dejaremos como primer resultado. Ahora haremos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Perdón, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. A la derecha, positivo. Tenemos como negativo, observemos nuestro diagrama de cuerpo libre, menos la tensión BC menos la tensión ABX igual a 0. Despejando, lo que aquí observamos que tenemos dos incógnitas, por lo tanto puedo despejar y decir lo siguiente. La tensión BC menos es igual a más. Vamos a rectificar aquí nuestras operaciones. De nuestra sumatoria de fuerzas en X sería menos la tensión BC igual a más, pasa a la derecha, la componente en X de la tensión AB. Haciendo el mismo procedimiento, multiplicando por menos 1 ambos términos de la igualdad, nos quedaría como tensión BC igual a menos la componente en X de la tensión AB. Son las dos ecuaciones que hemos obtenido de nuestro análisis. Esperemos que aquí haya sido lo suficientemente claro. Entonces observamos una cosa. Ya tenemos de la primera ecuación, hemos obtenido la componente, ¿verdad?, en Y de la tensión. Lo cual nos permite, por medio de el análisis geométrico, conocer la magnitud de la tensión AB. Hagamos en primer lugar un análisis geométrico. Tenemos el triángulo, que es nuestra armadura triangular, con una longitud de CAB de 3 pies. Tenemos adicionalmente del punto A al punto C en vertical una longitud de 4 pies. Eso nos permite establecer que es un triángulo rectángulo básico. No necesitamos grandes cálculos para establecer que la longitud del elemento AB es de 5. Bueno, ahí nos quedó medio feo ese 5. Una longitud de 3 pies y 4 pies. Una terna pitagórica. El ángulo alfa que estamos señalando en este triángulo es el mismo ángulo alfa que está aquí en las fuerzas, porque siguen las mismas características geométricas. Entonces puedo establecer lo siguiente. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería 4 sobre 5. Al hacer la división sería seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, 4 sobre 5 igual a 0.8. Ahora, ese mismo análisis lo trasladamos al análisis de fuerzas. Y hagamos y aislemos la tensión AB, que ya está ahí, pero la aislaremos en la parte derecha en color azul. Tenemos la tensión AB. Tenemos a la componente, voy a borrar esas letras para ponerlas en la punta. La tensión AB, que no conocemos, es una incógnita, pero sabemos que existe y la voy a indicar con la misma flecha hacia abajo. Y sabemos que la magnitud de la componente en Y es tensión ABY y la voy a indicar con su signo.
menos 500 libras. Sabemos nuevamente, indiquemos con color verde, su componente en X, y sabemos que aquí existe un ángulo alfa, que es el mismo ángulo alfa que hemos obtenido acá. Nosotros sabemos por sumatoria de fuerzas que la componente en Y es la misma que la puedo representar aquí. Tensión ABY. Por lo tanto, por trigonometría, puedo establecer que el seno, vamos a hacerlo en color azul, podemos establecer que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería la componente en Y, entre la hipotenusa, que sería la tensión total, o la magnitud de la tensión AB, que sería la flecha azul. Entonces, ¿verdad? El seno del ángulo, el seno de este ángulo que estamos encerrando en azul, nosotros sabemos por el análisis geométrico que hicimos que es igual a 0.8 y que la tensión AB es 550. Entonces sustituyamos datos. Vamos a anotar aquí, sustituir datos. De esta ecuación estableceríamos lo siguiente. Seno del ángulo o seno de alfa, que es 0.8, igual a menos 500 libras sobre la tensión AB. Despejando la tensión AB y pasando el 0.8 a la división, tendríamos que tensión AB, vamos a escribirlo en color negro, la tensión AB es igual a menos 500 o menos 500 libras sobre 0.8. Haciendo esa división, 500 menos 500 sobre 0.8, tendríamos una totalidad de menos 625 libras. Al tener un signo negativo, encontramos que la fuerza en tensión del elemento AB está en compresión. Y la realidad, esperemos que este análisis haya sido claro, hemos encontrado entonces, ¿verdad?, que la tensión AB, la tensión presentada, vamos a dibujarlo en nuestra figura original. Hemos encontrado que la tensión AB está en compresión, es decir, está comprimiendo nuestro nuestro elemento. Ahora, aquí es importante decir cómo interactúan las fuerzas. Vamos a ponerlo por escrito, o vamos a tratar de dibujarlo en esta figura. Vamos a hacerlo en color rojo. Nuestro elemento está siendo comprimido, el elemento AB, lo cual es lógico por la dirección de la fuerza. Entonces, las fuerzas en compresión actúan aplastando nuestro elemento con las flechas que estamos indicando. Ahora, para efectos de analizar un nudo, nosotros supusimos que la tensión AB, observemos nuestro diagrama de cuerpo libre, observemos la flecha con la que indicamos la dirección. El hecho de que haya salido negativo indica que no está en tensión, indica que la flecha correcta debería ser esta, lo cual puede ser contradictorio con lo que acabamos de dibujar en nuestra figura original. Bueno, para efectos del nudo, significa
que las fuerzas intentan comprimir el nudo. Es así como interactúan las fuerzas. Y lo veremos con el análisis del nodo A que haremos en un momento. Bien, pero aún no hemos terminado. Voy a anotar debajo de nuestra figura original el resultado que obtuvimos. Entonces, de acuerdo a nuestro análisis, establecimos que la tensión AB es igual a menos 625 libras y ya sabemos, ¿verdad? Ya concluimos que está en compresión. Ahora voy a fijar mi atención y observemos que para llegar a ese resultado utilizamos las fuerzas en Y o nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Ahora me voy a centrar en la segunda ecuación que obtuve, que fue esta. Y vamos a borrar este análisis. Y vamos a hacerlo aquí en la derecha. Pueden regresar el video las veces que sean necesarias. Y haremos, digamos, la misma figura. Bueno, ya no es necesario hacerla. Sabemos entonces que tenemos la tensión BC, que está en nuestro diagrama de cuerpo libre, y que tenemos también dibujada en azul un poco encima. Bueno, no se cambió el color. Ahí está, ¿verdad? Establecimos, aquí se está poniendo un poco lenta nuestra pantalla, entonces vamos a repetir. Sabemos que en el punto B tenemos la tensión, que es la misma figura que tenemos acá, pero solamente voy a colocar las fuerzas en X, que es la tensión BC, y tenemos también la componente ABX. Y sabemos que ahora la tensión AB ya tengo su resultado, es menos 625. Y sabemos que aquí existe un ángulo alfa. Por la geometría que establecimos y que ya borramos, pero la vamos a hacer aquí en la esquina inferior izquierda, vamos a volver a colocar la geometría de nuestro triángulo. Sabemos que tiene una longitud de 3, 4 y 5 y que existe aquí el ángulo alfa. Ahora estableceré el coseno del ángulo. El coseno de alfa es igual a 3 cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 5. Podemos establecer entonces que coseno del ángulo es igual a 3 entre 5, 0.6. Esta misma identidad trigonométrica es la misma que aparece ahora en nuestro segundo diagrama, porque podemos utilizar la función coseno de la siguiente manera. Lo vamos a escribir en verde. Haciendo el análisis de fuerzas podemos establecer que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que sería la componente X, entre la hipotenusa, que sería la tensión AB. Sustituyendo datos, sería coseno del ángulo, que ya lo encontré, que es de 0.6. Sustituyendo datos, ¿verdad? Vamos a escribir, sería coseno del ángulo 0.6 igual a tensión ABX, que no conozco, entre menos 625 libras. Despejando, ¿verdad? Lo único que tendríamos que hacer sería pasar este a la multiplicación y tener el siguiente resultado. Tensión ABX igual a menos 625 por 0.6. Tensión
ABX es igual a 625 por 0.6 sería menos 375 libras. Esa es la magnitud de la componente X de la tensión AB. Y es la misma incógnita que tengo en la sumatoria de fuerzas en X. Por lo tanto, la puedo sustituir. Y vamos a borrar aquí nuestro resultado de esta ecuación. Ahora tendríamos que la tensión BC sería igual a menos 375 libras. Escribámoslo en azul hasta el último, ¿verdad? La tensión BC es igual menos por menos a 375 libras. Y observemos que ahora hemos obtenido un signo positivo, lo cual implica dos cosas: que la suposición que hice originalmente, que iba hacia atrás y que iba en tensión, es correcta. Al darme un signo positivo, se confirma que la tensión BC o CB es igual a 375 libras y está en tensión. Esperemos que este análisis haya sido lo suficientemente claro. Y ya tengo dos elementos. Ahora, y tengo también las componentes, ¿verdad? Las componentes en Y y en X de la tensión AB. Y hemos encontrado, ¿verdad?, la tensión BC igualmente. Ahora nos queda encontrar la tensión de A hasta C. Nos queda encontrar la tensión de A hasta C. Y eso es lo que haremos a continuación. Muy bien. Esperemos que este procedimiento sea lo suficientemente claro. Repetimos, es muy importante concluir si los elementos se encuentran en tensión o en compresión. ¿Quién nos da esa información? Los signos que obtenemos. Bien, entonces vamos a borrar. Borraremos nuestro análisis y adicionalmente voy a anotar en color azul las componentes . Las voy a anotar con su signo, menos 500 libras, y la tensión en X, o la componente en X de la tensión AB, que es de menos 375 libras. Las anoto ahí porque son las que me van a servir para ya no volver a hacer los mismos cálculos. Bien, ahora como paso 2, analizaremos el nodo. Todo esto, ¿verdad?, de analizar un nudo, y eso que solamente tiene dos elementos conectados. Entonces ahora analizaremos el nudo en C. Perdón, no el C, el A, que es el que está abajo. Analizar nudo C. En el nudo C tengo lo siguiente. Tengo una fuerza que sería una fuerza vertical, que sería la tensión AC, que es totalmente vertical. Y aquí observemos, nosotros ya sabemos que la tensión AB es en compresión. Entonces, si hubiéramos empezado por el nudo A, hubiéramos establecido que la tensión AB iría hacia acá, porque siempre se supone que debe ser en tensión. Pero como ya analizamos el nudo B, y ya sabemos cuál es la magnitud y la dirección de esa tensión,
ahora podemos establecer ya de inicio que esa fuerza no está en tensión, es decir, no intenta jalar el nudo. Como está en compresión, intenta comprimirlo. Por lo tanto, la fuerza debe ser expresada ahora, como ya sabemos que está en compresión, ahora debe expresarse intentando comprimir el nudo. Repetimos, como ya sabemos que está en compresión, debe ilustrarse comprimiendo al nudo. Y por eso ahora indicamos la flecha azul que está aplastando y comprimiendo al nudo. Y ya sabemos, ¿verdad?, que esta fuerza, al ir en ese sentido, tiene una componente horizontal y vertical, y ya sabemos su dirección y su magnitud. Va hacia abajo y tiene una fuerza de 500 libras. Su componente en X va a la izquierda y tiene una magnitud de 375 libras. Y observemos que los signos nos confirman esta suposición, por lo menos para este nudo. Bien. Y aquí ya podemos observar que conocer la tensión AC, que es una incógnita, se vuelve muy sencillo. Solamente habría que realizar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo. Esto sería igual a más la tensión AC menos 500 libras igual a 0. La tensión AC es igual a 500 libras. Al ser un signo positivo, sabemos que está en tensión. Y ya tenemos las tres fuerzas que actúan de manera axial en nuestra armadura de 3 elementos. Ahora nos queda calcular, vamos a borrar entonces ya rápidamente este diagrama. Entonces ahora sí estamos en posición de calcular nuestros esfuerzos. Estableceremos como paso número 3, ¿verdad? 3, calcular esfuerzos. Sabemos entonces que el esfuerzo en el elemento, iremos por orden, en el elemento AB es igual a la tensión AB entre su área de sección transversal. Y ahí la tenemos en la figura. La tensión AB vamos a expresarla con su signo, menos 625 libras entre 1.5 pulgadas cuadradas. Ahí está. Sería 625 entre 1.5, un total de 416.66, y es un número periódico, libras sobre pulgada cuadrada. Y sería negativo. Entonces vamos a colocar ahí el signo negativo. Y sabemos que es un esfuerzo en compresión. El elemento AC, el esfuerzo en el elemento AC, sería igual a la tensión AC entre el área AC. Y serían 500 libras, que sería su fuerza axial, entre 0.6 pulgadas cuadradas. 500 entre 0.6 nos da un total de 833.333, otro número periódico, libras sobre pulgada cuadrada. Y este elemento desde luego que está en tensión. Y por último sería el elemento BC,
Esfuerzo en BC sería igual a la tensión BC sobre el área BC. Tendríamos entonces ahí les ofrezco una disculpa. Sería el elemento BC, la tensión BC, que nos dio un total de 375 libras sobre 0.8 pulgadas cuadradas. 375 entre 0.8 nos da un total de 468.75 libras sobre pulgada cuadrada. Y estos serían nuestros resultados. Bueno, aquí nada más en tensión. Y esta sería la manera en la que se resuelven o resolveríamos o podemos resolver una armadura. Primero la parte de estática, la parte en la que encuentro las fuerzas, y por último su aplicación para encontrar el esfuerzo. Y estas fórmulas pues ya son muy sencillas. El problema consiste en determinar cuáles son y cómo interactúan las fuerzas para obtener las fuerzas axiales que actúan sobre la armadura. Muy bien, esperemos que este video haya sido claro. Esperamos ahí sus comentarios y pues muchas gracias por su atención.